En este momento tengo en mis manos una cámara reflex. Su nombre lo que nos indica es que la luz entra por el objetivo y se va a reflejar a través de un prisma que hay en su interior. Luego nosotros tenemos la capacidad de controlar la luz a través de 5 elementos que son el ISO, el diafragma, la velocidad, el balance de blancos y el histograma. A continuación veremos el detalle de cada uno de estos elementos. Bien, el primer parámetro que debemos tener en cuenta al momento de tomar fotografías es el ISO. El ISO en esta cámara yo puedo acceder a través de este menú y lo encuentro en esta parte derecha donde dice ISO. ¿El ISO qué es? El ISO es la sensibilidad que tiene el sensor de la cámara a la luz. Entonces, cuando yo estoy en un ambiente que tiene demasiada luz o un ambiente exterior, puedo ubicar el ISO en la medida inicial que es 100. Y en la medida que la luz va desapareciendo o va oscureciendo, pues yo voy a necesitar que la cámara tenga más sensibilidad a la luz. En este tipo de cámaras y cámaras profesionales, el ISO tiene unos valores más altos. En este caso, tenemos un valor máximo de 12.800 con una opción de forzarlo 3 veces. Este parámetro tiene una cuestión muy importante a tener en cuenta y es que yo no puedo estar subiendo el ISO como forma inicial para mejorar las fotografías. El ISO es el primer parámetro que yo debo cuadrar dependiendo de la luz que tenga. Si yo subo el ISO de forma arbitraria, las imágenes se me van a dañar. Me van a aparecer unos puntos de colores en las fotografías y en fotografías blanco y negro pues se va a estallar lo que se denomina el grano y eso lo podemos aprovechar para darle un toque estético mejor. Pero lo más indicado siempre es tratar de manejar el ISO en los valores más bajos para que la imagen no pierda calidad. El ISO tiene unas medidas que, por ejemplo, van desde 100 hasta lo que de la referencia de la cámara. En este caso, si me pongo en el valor inicial de 100, me voy a dar cuenta que está oscura. Eso significa que la cámara necesita ser más sensible a la luz que hay en el ambiente. En este caso vemos que hay poca luz y la fotografía o la imagen está saliendo oscura. Entonces lo indicado es subir el parámetro del ISO en la medida que tiene la cámara hasta que vaya aclarando la imagen. Pero con la atención, una recomendación muy especial es que este ISO no se puede estar moviendo de forma arbitraria cada vez que tengo oscura o tengo muy iluminada la imagen, porque sucede un asunto y es que cuando yo subo demasiado el ISO y solamente controlo este parámetro, lo que va a suceder es que la imagen se va a dañar. En fotografías a color me van a empezar a salir imágenes o puntos de colores, verde, azul y rojos. Pero cuando estoy trabajando en blanco y negro va a salir un efecto que se le denomina como el grano. Entonces se va a estallar y va a aparecer granulada la imagen. En fotografía de blanco y negro esto se puede aprovechar de una buena forma, incluso le da un aspecto estético interesante a las imágenes, pero a color no es tan recomendable. Entonces, el segundo parámetro que tengo es la apertura o el diafragma. Tal como lo indica esta figura, son una serie de paletas que están al interior del objetivo que me van a impedir la entrada de luz, tal como se muestra en esta figura. Entonces, lógicamente, si yo cierro el diafragma, la imagen me va a quedar oscura. Aquí está cargada hacia el lado negativo. Entonces, lo ideal es que yo abra y si no me corre más, entonces yo tengo otra opción, que en este caso es la velocidad o subir el ISO. Entonces, por ejemplo, aquí subo el ISO y ya la imagen me está quedando en el centro. Si yo cierro el diafragma, se me va a
a oscurecer la imagen porque me está entrando menos luz. Pero si yo abro el diafragma, la imagen pues ya me va a quedar en el centro. Vamos a hacer un ejemplo, a mirar cómo queda con el diafragma cerrado. Se ve una imagen oscura. Se ve un poco, se entiende qué es lo que está sucediendo, pero no es lo ideal. Lo ideal es que quede, como les comenté, en esta parte del centro. Entonces lo que vamos a hacer es abrir el diafragma para que quede en el centro. Y ya la imagen va a cambiar. Está un poco más iluminada. El tercer parámetro es la velocidad. La velocidad es el tiempo que la cortinilla que me permite la entrada de luz va a actuar. Está expresado en fraccionarios. Entonces, aquí tenemos una medida de 1 segundo. Ese segundo, la cámara lo va a dividir en fraccionarios. Aquí me está diciendo que está dividiendo 1 segundo en 1.3 partes, 1.6 en 2 partes, 2.5, 3, 4 y así hasta donde me dé la cámara. Hay cámaras con diferentes velocidades. En este caso, la velocidad máxima que operaría sería 4000. 1 segundo, la cámara lo divide en 4000 partes. Entonces, lógicamente, aquí está operando la cámara muy rápido y no va a entrar tanta luz. Entonces, por eso es que está cargada hacia el lado negativo. Si yo le permito la entrada de luz y bajo la velocidad, se me va a cargar hacia el centro. Y eso es como lo correcto. Vamos a ver cómo se vería la imagen cuando yo cambio las velocidades. Aquí el parámetro me está diciendo que entre más lento va a salir más claro, pero si yo le subo la velocidad, la imagen se me empieza a oscurecer. Entonces lo ideal siempre va a ser buscar ese centro. Acá. En este caso, el ISO está un poco elevado. Lo mejor sería como bajarlo un poco. Pongámoslo por ahí en 500 y empezar a jugar con la velocidad y el diafragma. Aquí ya 1.15 es demasiado lento y generalmente el umbral para empezar a manejar un trípode en las cámaras está alrededor del 1.60. Incluso la puedo mejorar si le abro el diafragma. Si le modifico el ISO. Entonces se lo amplío y ahí estoy logrando mi imagen balanceada. Que estaría aquí en el centro. Entonces, estos tres parámetros empiezan a jugar y se relacionan. Si yo modifico el ISO, lógicamente la velocidad también se me va a afectar. Si yo cierro el diafragma, la velocidad también se me va a afectar. Entonces es como una especie de triángulo con tres valores que si yo muevo uno me va a afectar los otros dos. Lo más aconsejable es que yo siempre deje el ISO en un valor establecido y empiece a manejar la velocidad o el diafragma. Otra función que debemos tener en cuenta es la temperatura de las imágenes. Nosotros con la fotografía digital podemos imprimirle una sensación térmica a lo que estamos capturando. En este caso, cada cámara o cada marca tiene un menú en donde se puede seleccionar. Generalmente son los símbolos WB, que en inglés significa White Balance. Entonces, en este caso, cuando yo entro a este menú, voy a ver varias opciones. La opción automática, en donde la cámara va a tratar de determinar cuál es el blanco puro
y ese blanco puro lo va a replicar en la imagen. Pero yo también puedo ampliar la temperatura o disminuirla. En este caso voy a poner este símbolo para ver cómo cambia la imagen. Vemos que la fotografía se torna azulosa, un poco fría. Y también puedo cambiar al extremo, que sería este, que es mucho más caliente. Cada cámara, cada marca tiene sus símbolos. En este caso vemos que hay un bombillo, un tubo fluorescente, un sol, una nube y una sombra. Estos símbolos no significan que si yo estoy en un ambiente iluminado con bombillos, pues tenga que poner el bombillo. O si estoy en el sol, tenga que poner el sol. Lo que me indica es que va a cambiar la temperatura. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando nosotros estamos trabajando en nuestros proyectos, la temperatura, lo más recomendable es que sea uniforme, sea la que uno haya escogido, porque no es muy agradable ver unas fotos con cambios de temperatura en la medida que uno va pasando ya el proyecto finalizado. Hay cámaras también que tienen la opción de configurar el balance de blancos. En este caso, la cámara nos está pidiendo que le tomemos una foto a un papel blanco o también puede ser gris para que se calibre con el blanco real que existe en el ambiente. Y de ahí ya vamos a tomar fotografías que están acordes o están de acuerdo con la realidad del momento. El sistema automático no es tan recomendable porque los cambios de luz pueden afectar la medición que tiene la cámara. Entonces nosotros en un momento podemos tener una medida automática caliente y pasa el tiempo, se va la luz o incrementa la luz y la cámara nos cambia la medida. Entonces nosotros no vamos a tener control sobre la temperatura si nos le estamos dejando todo en manos a la cámara. Lo más indicado es configurar siempre o escoger un parámetro ya definido. En este caso vamos a calibrar la cámara con una foto que hemos tomado previamente a una hoja blanca o a un elemento que pues sea blanco. Entonces en esta cámara vamos a entrar al menú en la opción de balance de blancos, preajuste manual, utilizar foto. Ya hemos tomado una fotografía anteriormente de una hoja blanca, entonces le vamos a decir que seleccione esta imagen para calibrar la cámara. Entonces la seleccionamos y ya nos vamos a ir luego a la vista y vemos que la imagen ha cambiado. Estaba caliente y ahora en este momento nos está mostrando una imagen balanceada, donde los blancos realmente son blancos y no nos va a distorsionar con temperaturas que no queremos en la imagen. Entonces, lo recomendable es mirar qué opciones de ajuste tiene la cámara y en dónde está en el menú para realizar esta calibración cada vez que vayamos a empezar a tomar fotografías. Un dato adicional también muy importante es saber que la temperatura en las cámaras se miden a través de 2 grados Kelvin. Entonces, aquí nos da unas opciones predeterminadas que va desde lo más caliente hasta lo más frío. Los grados Kelvin es la medida para saber qué temperatura tiene la cámara. Y hay cámaras también que me da ese valor. Puede ser 5000, 7000, 8000 y dependiendo de lo que queramos subirle ese valor de grados Kelvin o bajarlo. Las cámaras también nos ofrecen más alternativas para tratar de personalizar esos balances de blanco. En este caso vemos, por ejemplo, que tenemos el bombillo, pero ese tono de la temperatura del bombillo, por ejemplo aquí lo vamos a cambiar, podemos cambiarlo aquí de pronto a este tono cálido que nos está mostrando también lo podemos modificar. ¿Cómo lo hacemos? Entramos al menú, en la opción de balance de blancos, seleccionamos el parámetro o la opción sombra en este caso y oprimiendo el botón de la derecha entramos a seleccionar realmente el tono de la temperatura.
Entonces aquí vamos a irnos a un tono verdoso, a ver cómo queda. Ahí está configurado un poco, cambiándole ese aspecto, ese ambiente, las imágenes. Y así lo podemos hacer en cada una de las opciones. Cuando estamos previsualizando o cuando estamos ya mirando las fotografías que hemos tomado, hay una herramienta muy importante que se denomina el histograma. En este caso voy a mostrar 3 imágenes que sacamos anteriormente. El histograma son estos gráficos que vemos en este lado. El histograma básicamente es un mapa de los píxeles que tiene la imagen. Entonces, en el eje vertical tenemos la cantidad de píxeles y en el eje horizontal tenemos desde los tonos más oscuros hasta los más claros. Entonces es una suerte de plano cartesiano que me está indicando cómo está construida la imagen según la intensidad de los píxeles. En este caso vemos que hay muchos píxeles oscuros, tanto blancos como rojos, verdes y azules, porque es una imagen a color y esos son como los colores básicos en los que se construye. Entonces vemos que la imagen está demasiado oscura y el histograma nos está mostrando que hay demasiados píxeles oscuros. Pero si yo cambio la imagen, por ejemplo a esta, ya vemos una imagen más clara y vemos que hay una composición de píxeles diferente acá. Entonces ya empiezan a aparecer mayor cantidad de píxeles claros, tanto blanco como rojo, verde y azul. Y me puedo ir a este extremo de un papel blanco en donde vemos que hay demasiados píxeles, en este caso, de tonos muy claros y pocos píxeles de tonos oscuros. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que tengamos una imagen. Aquí tengo un ejemplo de una imagen oscura que el histograma nos muestra que hay muchos píxeles oscuros. Lo ideal es tener un histograma centrado, un histograma que tenga como una forma algo piramidal, que no tenga ni muchos píxeles claros ni muchos píxeles oscuros, sino más bien una composición hacia el centro, en donde me va a mostrar que no hay una cantidad excesiva de píxeles oscuros o claros. Por ejemplo, esta imagen se está corriendo el histograma hacia la derecha y lo que me está diciendo es que está sobreexpuesta la imagen. Aquí el histograma se carga hacia la izquierda y lo que me está indicando es que es una imagen que está subexpuesta, que le hace falta iluminación. Entonces lo ideal es una imagen que sea cargada hacia el centro y así podemos identificar una imagen luego para la edición o que va a quedar bien impresa o se va a trabajar de buena forma. Este histograma hay cámaras que lo muestran en la vista en vivo, el live preview, y va a ser una buena guía para nosotros en el momento de tomar la imagen. Pero básicamente esta lectura es muy importante para saber identificar si una imagen está construida de buena forma y tiene una buena distribución de píxeles de los tonos primarios y oscuros o claros. Si bien todas las cámaras funcionan con el mismo principio, es indispensable consultar el manual del usuario, ya que hay una gran diferencia entre marcas y modelos. Allí encontraremos los 5 elementos para lograr una buena imagen. Estos aspectos técnicos nos darán paso luego al aspecto conceptual que le dará un mayor cuerpo al proyecto documental.